¿Qué tal, amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Antonio Martín y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar, de charlar con el doctor Héctor Burges, director de nutrición del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Qué bueno, doctor. Pues me da mucho gusto que podamos platicar en esta ocasión con usted sobre muchas cosas en el ambiente de la nutrición, sobre la diversidad de lo que se está dando ahora en nutrición. Y bueno, me gustaría iniciar por la parte en la que usted se define como médico. ¿En qué momento de su vida decide ser médico? Bueno, como todos los niños quise ser bombero y policía, pero debe haber sido a los 4 o 5 años cuando comencé a decir que quería ser médico. Y yo supongo que esto se debe a la figura del médico familiar. En aquel entonces había el médico familiar que era pues como un personaje especial dentro de cualquier familia, y si era una gente muy capaz y muy atinada, bueno, se volvía un consejero para todo, ya no solo para asuntos médicos. De alguna manera me debe haber influido su personalidad, porque desde muy pequeño comencé a decir, sin dejar de decirlo nunca, que quería ser médico. Esto es muy cómodo porque mientras los demás ve uno que tienen dificultades en cuanto a elegir su carrera, eso no ocurrió conmigo. No sé si es bueno o malo, pero cómodo sí fue. ¿Cómodo? ¿Había antecedentes en la familia? No, en la familia no había médicos. Yo por eso supongo que era la figura del médico familiar nuestro, que era una persona extraordinaria y a la que queríamos mucho. Sí, exactamente, esa posición que tiene el médico, como bien dice, dentro de las familias. Y una vez que decide, bueno, pues ya voy a ser médico, ingreso a la escuela preparatoria, me imagino. Sí, bueno, hice toda mi carrera primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Madrid. Mi abuelo había auxiliado a los refugiados españoles con motivo de la migración a México, y él no tenía ningún puesto especial, pero había sido un factor muy positivo para ellos. Entonces tenía una magnífica relación con don Indalecio Prieto, que era de alguna manera quien manejaba el Colegio de Madrid, y a él le gustaba la idea y además quedaba muy cerca de casa. Y fue muy bueno porque, aparte de ser una excelente escuela, entre mis compañeros había gentes de todas las nacionalidades imaginables, porque aunque venían de España, pues unos nacían en Marruecos, otros en Francia, otros en un barco panameño, otros en Nueva York, otros en Cuba, etcétera. Y hablaban mucho de política, y eso hace pensar a la gente, y me hizo pensar quizá más que si no hubiera tenido estos compañeros que narraban historias a veces muy de muchos problemas por haber sido prisioneros, inclusive de campos de concentración en Francia. ¿Y eso fue durante su época en la primaria? Si yo entré a primero de primaria y mis compañeros eran, como digo, de todas las nacionalidades e historias, ¿no? Y los profesores, gente de primera, que inclusive de haberse valorado, claro, no podían valorarse en ese momento porque eran verdaderamente refugiados, de haberse valorado su capacidad, estarían en puestos mucho más importantes. Muchos de ellos eran excelentes maestros. No, hombre, pues esa formación, ahora entendemos por qué los resultados de la educación. Oiga, y en la secundaria, que fue también ahí en el Madrid, entra usted ya a otra etapa que es la adolescente. ¿Cómo desenvolvió en ese periodo? Bueno, no sé si, como uno acostumbra hablar de la adolescencia como una etapa muy conflictiva, no sé si yo tuve conflictos, pero no los recuerdo en forma importante. Quizá por el ambiente que se vivía en casa, que era sumamente afable, era firme, pero era al mismo tiempo, yo diría, con una
gran dulzura, entonces sí permitía que uno fuera por el buen camino sin necesidad de gritos y sombrerazos. Oiga, ¿y algún deporte que haya practicado en ese momento? Bueno, en aquella época lo que más me gustaba era la natación. Pero pues en la medida que el estudio me lo permitía. Sin duda, el estudio para mí no era un deber, sino un placer. Entonces sí dedicaba mucho tiempo a estudiar, pero porque me encantaba. Eso. Y no solo de cosas de medicina, ¿no? Por ejemplo, me encantaba la cosmografía y todo el asunto, y me sigue encantando. Y cuando yo leo de cosmología y de todos estos asuntos de la materia oscura y de los neutrinos y demás, me parecen apasionantes verdaderamente. Algo que influyó mucho, yo creo, ya no tanto en ser médico, pero en qué tipo de médico iba a ser, fue el libro Cazadores de Microbios. Yo cuando leí eso, en varios de los capítulos, decía, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ajá. Y de alguna manera, eso es lo que pasó. ¿Cómo escogió el área a la que se tenía que...? Bueno, esa es una historia larga, porque bueno, entré a medicina con excelentes profesores, no todos, que esa es parte de la universidad, yo creo que de todas las universidades. No todos eran buenos, pero había verdaderas luminarias que dejaban su huella en uno. Y había materias en que le iba uno mejor porque le daba más gusto estudiarlas, otras no tanto. Pero entre ellas, alguien que influyó mucho en mí fue el profesor de bioquímica. Era su primer curso al regresar de Estados Unidos, del doctor Guillermo Soberón. Y esto fue importante porque aparte de que fue un excelente profesor, con un sentido de responsabilidad, aunque los grupos tendían a dejar de, es decir, suspender clases por cualquier cosa. Ajá, un tanto en broma, pero se hacía. Con él no era posible porque no lo permitía y nos presionaba obviamente un excelente curso al terminar. Los cursos terminaban en noviembre, terminando yo el segundo año de profesional, que es donde se llevaba bioquímica. Me dice, oye Héctor, ¿y a dónde vas a perder el tiempo en las vacaciones? Sí. Porque en aquel entonces se descansaba de mediados de noviembre hasta principios de marzo, que empezaba el tercer año. Eran, sí, Dios. No había tantas vacaciones, pero se concentraban en el invierno y era todo el año completo. Y entonces pues dije, ¿cómo que perder el tiempo? Dice, sí, hombre, ¿qué vas a hacer en tantas semanas, tantos meses? ¿Por qué no te vas al laboratorio? Era el recién instalado laboratorio de bioquímica de este instituto. Vente allá a nutrición. Entonces, pues ahí aparecí un día de noviembre, recuerdo que hacía bastante frío, y entré al pequeñísimo edificio que tenía el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, allá en Doctor Jiménez, calle del Doctor Jiménez, y a pesar de que era sumamente modesto, había algo muy especial. Se notaba un ambiente de trabajo, se notaba una limpieza, una pulcritud realmente impresionante, y cuando llegué ya al laboratorio, pues me pusieron a trabajar. No me daban la comida porque no se permitía a los que no eran miembros de aquí tener la comida. Entonces me llevaban mis tortas para poder... obviamente no me pagaban, pero comencé a entrar en investigación de verdad. Y entonces eso me gustó mucho. Y también, de alguna manera, me enamoré de la institución. A donde, a pesar de algunas dudas posteriores, finalmente regresé a hacer mi tesis con el doctor Soberón, luego mi servicio social en algunos programas de campo que tenía ya el instituto, y después en lo que es la residencia. La residencia en aquel entonces sigue siendo probablemente la mejor, una de las mejores, pero en aquel entonces definitivamente lo era. Y para poder entrar
se requería hacer muchos méritos que eran observados por todo el mundo. Y entonces me tocó, bueno, competir con otros 15, con otros 19 amigos para 15 lugares. Y a pesar de que sabíamos que 5 no iban a quedarse, por lo menos en ese año, quizá en el siguiente, bueno, había un ambiente de tal camaradería y amistad que pues siempre y todavía hasta la fecha entre mis mejores amigos figuran los miembros de aquel grupo. Trabajábamos como negros y cuando venía la guardia se tomaba el sábado como a las 11 y duraba hasta el domingo en la noche, que ya llegaban los normales, cuando uno tomaba la guardia de fin de semana. Pero ahí éramos 3 para manejar todo el instituto, todo el hospital. Y a veces, como en Navidad, que me tocó una vez que fuera en Navidad, de no dormir y de recibir decenas de personas en la consulta de urgencias. Pero en fin, esa fue una etapa también muy productiva para mí, que me formó, y en esa época hice clínica y me gustaba, inclusive me había definido ya para estudiar, ser diabetólogo. En aquel entonces la clínica de diabetes estaba haciendo realmente una serie de hallazgos bien importantes en el manejo de los pacientes y en la explicación fisiológica de todo esto. ¿Por qué me dediqué a nutrición? Fue resultado de que un buen día me llamaron a la dirección. Yo no había tratado mucho al maestro, sí, muy ligeramente, y me llamaron a la dirección y fui, y estaba ahí pues varias de las gentes más importantes en mi historia como mentores. Y me explicó el maestro que le había llegado una oferta del MIT de una beca para alguien que estudiara el doctorado en nutriología en el MIT. En aquel entonces una beca era algo verdaderamente fuera de lo habitual. No existía CONACYT y el que ganaba una beca era algo sorprendente. Sí, claro. No me la dieron de inmediato, tuve que competir con 1 o 2 gentes más. Finalmente me tocó a mí y hubo ahí explicaciones muy claras del maestro. Usted se va, obtiene el doctorado y se regresa aquí a empezar la nutriología experimental, que era ya con las bases bioquímicas y fisiológicas del MIT. No sé, las palabras del doctor Soberón: date cuenta, me dijo, que quemas tus naves. Muchos de tus amigos van a ser profesionistas que van a ganar mucho dinero, tú no. De manera que ahorita lo debes saber. Sin embargo, las satisfacciones, si las sabes entender, pues van a ser muy importantes. Y a mí me quedó claro cuál era mi intención. Obviamente no morirme de hambre, pero no era volverme rico, pero sí hacer lo que me gustaba. Y entonces me fui a Boston, todo diferente. El carácter de las gentes, el frío del invierno, el calor del verano, que es muy caliente, más que caliente, húmedo. El inglés, que aunque lo conozca uno, pues los acentos son muy diferentes, y durante unas 3 semanas había gentes a las que no les entendía una sola palabra. Pero eso pasa. Sí. Y las clases y la investigación muy, muy complejas, las clases sobre todo muy presionantes, porque es una muy buena universidad. De hecho, según los criterios de quienes hacen estas clasificaciones, en este año fue la de más alto nivel, en otros es segundo o tercero. Es lo mismo, es muy buena escuela. Pero con eso tan norteamericano de privilegiar la competencia, ¿no?, la individualidad, que es algo que es duro. Es duro, y además no estoy de acuerdo, porque no creo que ese sea el destino de la humanidad. Yo creo que más está en la colaboración y en, claro, el ser un individuo, pero dentro de un grupo social.
y creo que si no es esto, hay cierta enfermedad, que creo que es lo que en mucho le pasa a Estados Unidos, pero en fin, tragos amargos a veces, tragos felices otras muchas, y total, ya al final del cuarto año terminé mi tesis y regresé a la Ciudad de México, regresé al instituto. Yo llegué, yo creo que era un sábado, el lunes ya estaba en el instituto. Así de rápido. Sí, pues para ver de qué iba a pasar y todo esto. Se acababa de cambiar el instituto aquí a Tlalpan. De hecho estaba este edificio sin este piso, es nada más este edificio con 2 pisos, y casi no estaba la parte hospitalaria, y muchos de los otros departamentos no estaban. No había nada alrededor, ni donde comer. Vacíos. Sí, había casas y todo eso, pero acá atrás había unos maizales espléndidos que uno dice, ¿cómo van a construir en tierra de tan buena calidad? Pero así pasa en todas partes del mundo, por cierto. Se van sobre la buena tierra para construir edificios. Acá enfrente, también fuera del club de golf que ya estaba, pero todos eran maizales realmente muy bonitos, y uno veía hacia el cerro donde está Tepepan, y se veía muy claramente la loma y Tepepan arriba. Sí. Ahorita todo eso está cubierto, pobladísimo, ¿no? Y lo que me encuentro en México es un México diferente, porque algo que yo no estaba acostumbrado era ver el ejército en la calle, y era el momento, eran los días previos a todo el lío del 68, entonces sí fue impresionante, porque cuando yo, aunque había vuelto algunas navidades por unos días, pero no era mi imagen, pues, de un México en donde el ejército estuviera en la calle. Sí. No porque eso tuviera nada de malo, pero como imagen era poco atractiva. Y además después vino todo lo que vino, y que fue también interesante por las Olimpiadas. Realmente ver por primera vez la caminata, para los mexicanos fue una sorpresa que existiera eso de la caminata, y los niños empezaban en la calle, los veía uno hacer, imitando al famoso Sargento Pedraza. Y bueno, toda la historia de las gimnastas, del Tibio Muñoz, etcétera, etcétera, ¿no? Qué cosa, sí. Es muy interesante vivir una Olimpiada, desafortunadamente con la contraparte de lo que había ocurrido en Tlatelolco y demás, que de alguna manera fue un parteaguas mundial. No fue solo México, uno lo ve desde aquí, dice, algo pasó en ese. ¿Por qué? Curiosamente en ese 68, porque ocurrió en todas partes. Sí. En Francia fue también muy grande, en Alemania, en fin, ¿para qué le cuento? Pero ya llego aquí y me indican que voy a estar en el segundo piso, y veo unos laboratorios, bueno, mucho más grandes que esos que me estaban ofreciendo empezar a trabajar, mucho más grandes que los que había allá en Doctor Jiménez, pero totalmente vacíos en cuanto a equipo, en cuanto a personal inclusive. Entonces, lentamente, porque uno aprende a hacer las cosas poco a poco y con cierta firmeza, y adaptarse a los pocos recursos de México, que son pocos, pero no son cero, a ir poco a poco comprando los instrumentos que hacía falta, e ir adiestrando a ciertas gentes. Empezaron a llegar muchos candidatos a tesis de la Universidad Michoacana, por lo menos 5 o 6 los primeros que tuvimos, y ya comenzamos a hacer una serie de estudios, y poco a poco tuvimos el equipamiento, y en fin, fue el comienzo de generar primero un departamento de fisiología de la nutrición y tecnología de alimentos, que después se volvió dirección de nutrición experimental y ciencia de los alimentos, y que después se juntó con otra dirección que era de nutrición de comunidad para formar la actual dirección de nutrición. Entonces, en muy pocas palabras he hablado de 40 años, ¿no? Pero sí, no, tremendo. Ahora, ¿cómo era en ese momento el país? ¿Cómo estaba en cuanto a nutrición? Bueno, por supuesto, lo que predominaba era la desnutrición.
La desnutrición tiene en México siglos, como en muchos países del mundo. No es sorprendente, pero en muchos otros está más resuelta allá, quizá por la urbanización y la industrialización que daba cierta prosperidad. Pero cuando yo llego aquí, México era todavía alrededor de 50% rural, si no es que más, y por lo tanto tenía los problemas de una sociedad rural con mucha dispersión de la población, con problemas de comunicación. Claro que había carreteras y demás, pero no del todo adecuadas ni a todos los lugares. Entonces genera aislamiento, genera poca actividad comercial, y lógicamente genera pobreza. Además, el esquema económico claramente era de favorecer la industrialización, que nunca se logró tener realmente sólida, a costa del campo. Esa era un poco la filosofía económica del gobierno en aquellas épocas. Yo creo que desde Cárdenas era un poco en ese sentido. Sí. Y bueno, había mucha desnutrición infantil. Y comenzaba aquí el doctor Chávez, que era el jefe entonces, jefe de la división, no se llamaban directores todavía, tenía un proyecto en Tezonteopan, Puebla, detrás del Popo, por Atlisco, por ahí, donde durante muchos años siguió a la comunidad, a los niños que iban naciendo, y ver la relación de desarrollo físico, intelectual y social y todo esto, y emocional en los niños de esa comunidad a lo largo de mucho tiempo, dependiendo de cómo estaba su nutrición y demás. Y entonces comenzamos por ejemplo, analizar, que en aquel entonces fue una gran novedad, la composición de la leche de las mamás de Tezonteopan. Y se vieron cosas muy interesantes que en aquel entonces eran desconocidas, tanto en la forma en que se producía la leche. Se producía mucho menos leche, quizá no tan alterada en la composición, pero la cantidad producida era menor. Entonces, en fin, ese fue uno de los estudios. Otro, era una época en que se decía que había deficiencia de proteínas en el mundo, lo cual no era real, pero esa era la moda de creer que así era. Y era la moda también de las proteínas, de la fuente que pudiera existir, se buscaba. Se hablaba de las proteínas del petróleo, que obviamente no hay proteínas en el petróleo. Hay, puede en la refinación salir metanol, del metanol se puede cultivar levaduras, y las levaduras tienen proteína, entonces hay. Pero a nosotros nos tocó había mucho entusiasmo en lo que era Sosa Texcoco. En aquel entonces ellos extraían del agua de Texcoco agua para obtener. La sosa es un agua muy salina, y entonces en los vasos externos del desecador, que llamaban el caracol, en la parte menos concentrada crecía una nata verde que, bueno, estudiaron qué era, y resulta que era espirulina, una alga cianófita que los franceses habían descubierto también en Chad, en el lago Chad, que es también alcalino, y que pues entraba dentro de la moda de las proteínas unicelulares, que se llamaban en aquel entonces. Claro que esa costra no había pasado desapercibida a los habitantes de Mesoamérica, y donde la había, la tomaban, la secaban y la agregaban a sus platillos, y le llamaban tecuitlas, que quiere decir como excremento del agua, ¿no? Okay. Como que el agua había, pero no en el sentido de algo desagradable, pero era como algo que surgía del agua. Y bueno, estudiamos la espirulina, y eso también tuvo bastante repercusión. En condiciones experimentales, pues un producto muy interesante, ya seco, con una alta cantidad de proteínas, que se mezclaba muy bien con el maíz y con otros cereales. Desgraciadamente, con algo que un alimento no puede dejar de tener, que es buen sabor, no tenía.
tenía más bien mal sabor, muy desagradable, y no se podía experimentar mucho con seres humanos porque el lugar donde se cultivaba, o sea, esto es un accidente, pero no deja de ser importante. Era una zona industrial y obviamente la cantidad de metales pesados que traía ese producto era alto, o sea, no se podía usar en seres humanos. Claro, cultivado en otro lugar sí se podía usar aparentemente porque nunca se le encontró toxicidad directa. Entonces eso también fue interesante. Y en fin, hay muchas historias de todo esto. El gran problema de la población pobre pues es el aislamiento y el dinero. O sea, si no tiene capacidad adquisitiva, ahí está el problema. Sí. Entonces, una de las estrategias que había generado Scrimshaw y Bressani en el INCAP en Guatemala era la de mezclar productos baratos, hacer mezclas por lo tanto baratas, pero que tuvieran una calidad de proteínas semejante a la de productos como la leche o el huevo. Uh-huh. Entonces, en eso también hicimos muchísimos estudios. Yo me había traído una metodología para medir la calidad de proteínas en un área de interés en aquel entonces muy grande, y hicimos una infinidad muy grande de estudios, pero también generamos propuestas de mezclas y de productos como contribución a la lucha contra la desnutrición, que obviamente si no la compraba el gobierno y la daba a los niños, pues no iba a servir, porque el problema es económico. Pero sí hubo muchos. Hubo uno primero que se llamó Soyacit, que el CONACYT, acabando de iniciarse, cobijó mucho esa idea. Era leche, pero estaba mezclada con algunas otras cosas y resultaba barata. Y luego hubo, por ejemplo, carne extendida con soya, que cuando uno no avisa que está extendida es adulteración, pero cuando uno sí avisa y mantiene el precio bajo, es de beneficio social. Y esto lo manejó el gobierno del DF en aquel entonces, estoy hablando del 73, 74, 75, sí, por ahí. Y con mucho éxito, dos productos, uno se llamaba Molida, por IDA es Industrial de Abastos, y la otra se llamaba Proteída. Terminado ese gobierno, pues se acabó, como todas estas cosas. Cuando se acaba, viene el que cree que debe ser distinto y cambia las cosas. Se hablaba mucho del pescado, por ejemplo, pero del problema enorme de conservarlo. Ahora ya no, porque ahora ya hay una red de frío y de congelación y se viene hasta por avión, y hay muchísimas enlatadoras y demás, pero en aquel entonces, bueno, lo que se desarrolló fue una idea que había tenido un mexicano, Paco del Valle, en Chihuahua, mediante compresión, de secar el pescado y de esa manera conservarlo. Entonces, lo que hicimos fue agregarle muchas otras cosas para que fuera más sabroso y hacer pues unas especies de como de tortillas más gruesas, pero así de pescado hecho a base de compresión, que se ponía en los guisados, por decir en el frijol o en el arroz o lo que sea, mientras servía, y casi se reconstituía, y era sardina. Sardina pues es un excelente alimento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como eso hubo muchísimos, entonces en aquel entonces por el lado de tecnología de alimentos también se hicieron muchísimas cosas. Se desarrolló mucho, ¿no? Mucho, sí. Ya después lo han seguido en muchos otros lugares, pero se inició básicamente aquí. También se inició la nutrición clínica, también iniciamos un departamento específico para nutrición animal, en vistas de que los animales pueden competir con el ser humano por los alimentos. Y en fin, hubo una serie de innovaciones, creo, importantes. ¿En qué momento entonces habremos pasado de un estado a otro? Ahora el problema de obesidad. Sí. Bueno, la desnutrición se ha ido resolviendo porque el país se ha urbanizado, es un elemento normal. Pero también se globalizó.
Yo no digo que la globalización directamente sea la causa de la obesidad, pero aparecieron juntas. Y hay razones para pensar que es uno de los elementos. Sería absurdo atribuir la obesidad a una sola cosa. Además, no es una sola enfermedad, son muchas. Pero sin duda que lo que ha pasado con la globalización ha favorecido la pérdida del dominio de la gente sobre su alimentación. Ahora esto lo tienen los medios de comunicación y la propaganda, lo tiene la industria alimentaria, que no es porque nada de esto sea malo, pero no son los directamente interesados. Y entonces pues se vuelve un patrón muy uniforme, muy pobre, que contrasta mucho con la enorme riqueza de la tradición culinaria mexicana. Sí. Tanto la mesoamericana, que es enorme, que era muy superior a la que tenemos ahorita, y luego la que se forma con el mestizaje, con la cocina español, mediterráneo, árabe, sí, que era la española. Y entonces lo que resulta que es la cocina del virreinato, para los que la podían pagar, por supuesto, porque ese factor sigue existiendo, pero tenía una riqueza y una sabiduría enorme, y eso todavía lo conservaba no hace mucho la gente en México, hace unos 30 o 40 años todavía lo conservaba. Entonces ha habido mucho este problema, ¿no?, de la pérdida. Ya la gente no decide qué es lo que come, y además se ha ido acostumbrando a sabores que son los que le ofrecen, y que no son, por lo menos en mi opinión, no tienen la calidad de los sabores que sí existían antes, ¿no? Sabores de paladares más educados. Ahora decimos, muy sencillo, azúcar. Ahora decimos la elaboración artesanal, cuando debía de ser la tradicional, ¿no? Es así, las tradiciones por eso duran. Cuando uno ve una tradición es porque es buena, o por lo menos no es mala, sí, porque resisten la prueba del tiempo. Pero en alimentación, pues cualquier comida tradicional es muy buena. La mediterránea es muy buena, sí, pero lo fue la mesoamericana, y lo fue la virreinal, y lo fue la de la clase media hasta hace escasos lustros, como lo es la china, como lo es la japonesa y la coreana y la hindú y la árabe. Lo curioso es que son las cocinas nórdicas, que son mucho más primitivas, las que de alguna manera se han impuesto, y se han impuesto más que nada por la economía de los países respectivos, ¿no?, que dominan, sí, al mundo, y entonces eso se va imponiendo, pero no son las más saludables, ni las más adecuadas, ni las más digamos maduras que existen. Exacto. Son las de las antiguas culturas. Oiga, doctor, ¿y hacia dónde vamos? No sé, porque yo no creo que sea sencillo resolver este problema, porque las fuerzas son enormes y no están en manos de una persona, ni de un gobierno, ni siquiera de una industria o de un senado o de ninguna autoridad. Entonces son fuerzas sociales que rebasan a la gente. ¿Cómo vamos a resolver que en esta ciudad haya que trasladarse 3 o 4 horas, sí, y perder 8 en transporte, trabajar 8, pues medio trabajadas, porque perdiendo 8 en el transporte no es muy fácil? Porque ningún país del mundo tiene un sistema de salud capaz de lidiar con esto. Es decir, el más rico no es el mejor, pero el más rico es el norteamericano. No tiene dinero para manejar la cantidad de obesos, diabéticos, hipertensos y gentes con infarto. Ahora son enfermedades para toda la vida, largas y costosísimas. Y todo ciertamente. Esto, y entonces tenemos que hacer algo, y con más razón en nuestro país, ¿no? En alimentación no se puede educarse, se tiene que acostumbrar la gente. Claro, poco a poco se les puede acostumbrar, pero es por la vía de la costumbre, no por la vía de la conferencia o explicaciones bioquímicas o cosas por el estilo, que la gente cambie. Bueno, de la docencia siempre me gustó, y antes de recibirme a veces fui ayudante de laboratorio con otro compañero de
otra vez el doctor Soberón, y ocasionalmente, era muy raro, pero ocasionalmente no venía, no podía venir, y entonces me encantaba dar la clase a mí. Obviamente no tenía el dominio que él, pero era para mí un gusto. Y esto se fue afinando ya siendo residente. Había muchos, no muchos, había los diabéticos juveniles que se me ocurrió que para evitar, caen muy fácilmente en descontrol, que para evitar que cayeran tanto en descontrol, y como en general son muy listos, los podía yo instruir y darles mi teléfono. Me podían llamar al instituto o a mi casa, claro, en medio no me encontrarían, pero por cualquier cosa que fuera nueva, y con excelentes resultados, porque dejaban de venir a emergencia, entonces eso era muy bueno para ellos. Pero siempre me gustó, y desde que regresé empecé a dar clases, y en todas las partes donde pude, de manera que daba en medicina, en un pequeño curso de solo 15 horas de nutrición, pero era lo único que recibían los médicos de nutrición, que no es nada, pues un curso que era de 60 o 70 horas. Comencé a darles a los tecnólogos de alimentos en la Ibero, y de pronto surgió la idea de crear una licenciatura de nutrición, y entonces con gentes muy destacadas se formó un consejo técnico, me tocó participar y desde estructurar el primer programa. Pero venían hasta acá, afortunadamente no tenía que ir. En la maestría en el Politécnico, en la maestría en la UAM, y actualmente ya nada más me quedé con la Facultad de Química, en licenciatura, y el curso de nutrición en el que estuvo usted oyendo, que en el cual llevo ya 70 veces dado el mismo curso. No es el mismo, obviamente ha evolucionado, pero da una idea de lo que me gusta. ¿Y por qué me gusta? Bueno, aparte que es bonito en sí mismo, me permite ordenar mucho mi cabeza, porque cuando uno dice las cosas, para decirlas tiene que tenerlas bien construidas. Sí. Entonces esto es sumamente útil, y además he desarrollado amigos entrañables a través de las generaciones, tanto en distintas facultades, no solo en la de Química y Medicina en la UNAM o en la Ibero, sino también de la UAM, del Politécnico y de otros lugares. He tenido muy buenos amigos, porque a la larga se vuelve a encontrar uno con ellos, y estando en el mismo terreno, no todos ni mucho menos, pero sí muchos son excelentes amigos. De hecho, de los que estaban en esa ceremonia en la que usted estuvo, pues yo diría que la mayoría de ellos son verdaderamente amigos bastante cercanos. Sí, sí se vio. Sí, algunos de ellos he sido testigo de la boda, en otros he sido quien ha empujado a estudiar el doctorado, o quien ha apretado para que le den la beca, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no fue un momento maravilloso. Sí. Y bueno, pues eso me ha gustado escribir para eso. No sé, por ejemplo, este libro, Nutriología Médica, ahí hay un par de capítulos que me tocó a mí, uno de ellos muy extenso, que además me sirve, es parte de mi material de clase actualmente. No, hombre, pues genial. Doctor, dos últimas preguntas que le quiero hacer, que nada tienen que ver con el tema, pero ¿cuál es su gusto en la música? Bueno, desde luego me gusta tanto lo clásico como lo popular. En lo clásico, sin duda, los bien conocidos, Mozart, Haydn y Beethoven y Brahms y demás, pero creo que el que siento que me puede impresionar más es Beethoven. De alguna forma yo lo siento más expresivo. Y por supuesto de la música popular,
todas estas cosas de la trova yucateca y de los boleros, pues siempre me ha encantado. También todo lo que es cubano y todos estos ritmos tropicales, de alguna manera no tanto el rock and roll, aunque obviamente hay aspectos de él muy interesantes. ¿A usted le tocó bailar rock and roll? Bueno, me tocó conocerlo, no sé si bailarlo, porque no es una de mis habilidades, pero bueno. Pero sí era esa época, y era la época de los Beatles, y obviamente me encantan los Beatles, sí. Me imagino. ¿Y en cine? Bueno, el cine siempre me ha fascinado. He seguido mucho a Bergman. Casi he visto todas sus películas, no una vez, decenas de veces. Y por supuesto a Fellini, también he visto mucho de Fellini, pero toda aquella época de la nueva ola francesa, en general me encanta el cine italiano, el cine francés. El italiano es el de antes más que el de ahora, y el francés siempre. Me parece que quizá es el más sólido de todos, porque ya no depende de un Bergman solamente, o de un Fellini, o de un Antonioni, sino creo que saben hacer películas de las cosas más sencillas de la vida y tratarlo perfectamente bien, y en vez de cosas efectistas o superficiales que a veces encuentra uno en otros cines. Muchísimas gracias, doctor Héctor Burges, director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por habernos dedicado este tiempo para esta entrevista.